Tengo varios puntos para trabajar para ustedes, unos 7, a ver hasta dónde alcanzo a desarrollar esto antes de que el piano de la muerte me sentencie. Si ustedes tienen sus Biblias, voy a trabajar con ustedes unos textos bíblicos. El primer texto que voy a trabajar está tomado de la carta de San Pablo a los Efesios, que inspira este tema. La carta de San Pablo a los Efesios. Y me parece que en el día de hoy las enseñanzas, ayer era como poner las bases de la palabra, hoy es como poner las consecuencias de la palabra de Dios entre nosotros, la consecuencia de la palabra del Señor entre nosotros. En la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, y pueden buscar Efesios capítulo 6, versículos 10 y siguientes. Un texto hermoso, fuerte. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y ahora, hermanos, háganse fuertes en su unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Hacerse fuertes en unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. Pablo está teniendo en su mente los ejércitos, especialmente el romano. Pablo era romano y el ejército romano era el más poderoso en su época. Está teniendo Pablo presente las batallas de los pueblos romanos, cómo fueron venciendo uno a uno y doblegando uno a uno a todos los pueblos. Y Pablo estaba viendo un soldado y dice: protéjanse con la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. El enemigo es el diablo. Aquel a quien le vamos a hacer frente es el diablo, el enemigo de Dios, la fuerza del mal. Sigue Pablo, versículo 12. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Estamos enfrentándonos al mal, a fuerzas oscuras del mal. También nosotros hoy nos enfrentamos a fuerzas oscuras del mal, que tienen inclusive mucho poder económico, que tienen mucha fuerza, que tienen políticos. En mi ciudad, en mi país, en Colombia, hay un grupo de intelectuales. Muchos de ellos han sido dirigentes, alcaldes. Ellos se han propuesto destruir la religiosidad en la gente. Y han sido alcaldes, gobernadores, y tienen un grupo de intelectuales. Y una de sus consignas es destruir todo lo que sea religioso. En algunos países lo han logrado. Ahora en mi país están luchando contra eso. Estamos luchando
contra fuerzas oscuras del mal. El mal ha utilizado cosas para seducir a la gente: el poder, la música, el baile, no ese tan maravilloso que veíamos ayer aquí de los sacerdotes y de los líderes. El mal tiene una estrategia, A veces los creyentes no la tenemos. Entonces Pablo dice, estamos luchando contra el mal, contra los enemigos de Dios, contra fuerzas oscuras, contra fuerzas malignas. Sigue diciendo, versículo 13. Por eso tomen la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Utilicen la armadura que Dios les ha dado, es decir, el vestido que Dios les ha dado para hacer frente al enemigo, a Satanás, al diablo, al adversario, a las fuerzas malignas, a las fuerzas oscuras. Versículo 14. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Manténganse firmes, revestidos por la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para anunciar el mensaje de la paz. Que su fe sea el escudo. ¿Saben ustedes que el escudo es lo que impide que los dardos, las flechas del enemigo destruyan mi cuerpo? Que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Pablo está teniendo, como ya les decía a ustedes, en mente, él está teniendo en mente a un soldado que se va a enfrentar al enemigo. Un enemigo que es poderoso, un enemigo que es fuerte, un enemigo que tiene estrategia. Y para Pablo el enemigo del cristiano es el diablo, Satanás, la fuerza del mal. Y Pablo dice muy claramente cómo vamos a vencer y a enfrentarnos a ese enemigo. No habla Pablo de aguas, ni de sales, ni de aceites. No habla Pablo de tener colgados imágenes, aunque las podemos tener. Pero la manera como Pablo dice que vamos a vencer al enemigo es de la siguiente manera. La verdad y la rectitud serán nuestro traje, nuestra armadura total. Andar en la verdad. La verdad en la Biblia no es solamente decir lo que es, sino que la verdad en la Biblia es la revelación total traída por Jesucristo. Por lo tanto, la verdad es para Pablo lo mismo que es para San Juan. Manténganse en la verdad, es decir, en la plenitud de la revelación traída por Jesús. Que esa sea su armadura total. La rectitud. Si usted lleva una vida de rectitud, usted podrá hacer frente al enemigo. Una vida correcta, una vida honesta, una vida sincera. Y luego dice, que su fe sea el escudo
Si ustedes tienen una fe, ese será el escudo contra los dardos encendidos del enemigo. No dice si una fe grande o pequeña, dice fe. La fe será nuestro escudo. El enemigo viene con sus dardos, lanza sus flechas. Las flechas no ayudan, no son lo que hace un combate cuerpo a cuerpo. Las flechas, uno se sitúa a distancia y las lanza. Y entonces Pablo dice, el enemigo les lanzará flechas. Ustedes con la fe detendrán esas flechas. Rectitud, verdad, fe. Que la salvación sea el casco que protege la cabeza. En la cabeza está la inteligencia. En la cabeza está el centro de mando del cuerpo. Que la salvación que les ha traído Cristo sea el casco, la salvación, la sangre derramada por Cristo. Pero luego Pablo dice que la espada que le da el Espíritu sea la palabra de Dios. La espada es para enfrentarse cuerpo a cuerpo, para luchar cuerpo a cuerpo. Las flechas son para pelea a distancia. La espada es para pelear cuerpo a cuerpo, para luchar cuerpo a cuerpo al enemigo, para enfrentarlo. Y Pablo dice que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu. Que la palabra de Dios sea esa espada con la cual ustedes se enfrentarán al enemigo. Lo van a herir, lo van a destruir, le van a causar heridas de muerte, lo van a cortar, lo van a poner en pedazos. Pero la espada es para tener pelea cuerpo a cuerpo. A veces nos enfrentaremos cuerpo a cuerpo con el enemigo, con Satanás. Es decir, a veces seremos asediados directamente. Y Pablo dice, con la espada que les da el Espíritu, la palabra, ustedes podrán hacer frente a ese enemigo. Es la palabra del Señor la espada. Es la palabra del Señor lo que nos da el Espíritu para poder atacar al enemigo, vencer al enemigo. No son jaculatorias, no son palabras mágicas, no son oraciones mágicas. Es la misma palabra de Dios. Dios no nos ha dejado indefensos. Dios no nos ha dejado a merced del enemigo. Nos ha dado la espada. Y la espada que nos da el Espíritu es la palabra. ¿Se siente usted a veces enfrentando fuerzas que superan las suyas? ¿Se siente usted a veces luchando contra fuerzas aún dentro de la misma iglesia que quieren destruirnos? Utilice la palabra. Venga a la palabra. Es la palabra la espada. Así que lo primero que quiero compartirles a partir de este texto, la palabra de Dios es la fuerza para vencer el enemigo. No se nos ha dado otra arma. No se nos ha dado otra arma para atacar. No se nos ha dado otra arma para desarmar al enemigo. El arma que se nos ha dado es la palabra de Dios. Utilícela. Desenfunde esa arma. Sáquela. No se nos ha dado otra arma.
Muy claro Pablo en esto. Es la palabra, la espada que nos ha dado el Espíritu. No se nos ha dado otra arma. El mundo tiene muchas maneras de combatir y de atacar. El enemigo tiene muchas maneras de atacar. El cristiano tiene una sola arma. Y el arma del cristiano es la palabra de Dios. Utilice, mi hermano, esa palabra. Ahora bien, ¿por qué esa palabra es el arma? ¿Qué hace un arma? ¿Qué es por qué se convierte esa palabra en el arma del cristiano? Vamos a leer un segundo texto. Ustedes lo conocen, pero lo vamos a leer en este contexto. Hebreos capítulo 4. Busquen la carta a los Hebreos. Capítulo 4. Versículo 12. Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. La palabra de Dios no está muerta, tiene vida y tiene poder, tiene fuerza. Es más aguda que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios es aguda. Es una espada de dos filos. Los cuchillos tienen un solo filo. El cuchillo que usted usa en la cocina tiene un solo filo. Solo un lado es afilado. Porque usted pone muchas veces el dedo sobre un lado del cuchillo, sobre el lado que no está afilado. Si es inteligente, si es bruto, lo pone del lado que está afilado. Hay gente que le dice a uno: padre, me corté porque puse el dedo del lado afilado. Hello. El cuchillo tiene filo por un solo lado. Usted pone el dedo y corta. La espada tiene filo por los dos lados. Solamente se puede tomar del mango. Solamente se puede tomar de la parte donde está firme. El cuchillo se puede tomar por un lado. En la espada de doble filo, no. Y dice Pablo, y dice la carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, aguda, aguda. Es una espada de doble filo, es decir, peligrosa. Por el lado que usted la tome, hace daño. Hiere, corta. ¿Y por qué esa palabra hiere y corta? ¿Qué es lo que hiere y corta? Dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. La palabra tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu. El ser humano, en la concepción bíblica, está dividido en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la fachada, si pudiéramos decirlo. La espada corta fácilmente el cuerpo.
El alma es el lugar de la unión de intimidad con Dios. Y el espíritu es el lugar de las intenciones, de los deseos, de los anhelos. El alma es el lugar espiritual, el lugar del encuentro con Dios. El espíritu es el lugar, si pudiéramos decirlo así, donde se alojan los sentimientos, la rabia, el odio, los deseos de todo tipo. La carne es el lugar donde se acumulan o se alojan las pasiones en la cosmología y en la antropología bíblica. La carne es el lugar donde se alojan las pasiones, lo sexual, el deseo de poder. Pero el espíritu es el lugar donde se alojan el amor, el odio, la pasión, la rabia. Y dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios penetra la primera fase, pero llega hasta el alma y al espíritu y juzga, escuchen eso, juzga mis pensamientos, mis intenciones, mis deseos. Entonces la palabra de Dios es espada, porque la palabra de Dios no se deja manipular, porque la palabra de Dios no se deja comprar, sino que la palabra de Dios juzga. La palabra de Dios somete a juicio mis intenciones, mis deseos, mis anhelos. Usted podría engañar al sacerdote al confesarse. Y la mayoría de las veces nosotros cuando nos confesamos siempre le echamos la culpa a los demás. Padre, yo caí con esa mujer, pero es que esa mujer es muy insinuante. Entonces, la culpable es la mujer, que es insinuante. Pocos dicen, Padre, yo caí con esa mujer porque yo soy un irresponsable y una porquería. Pero la mayoría le echan la culpa a los demás. Siempre la culpa la tienen los otros. Y uno puede encontrar excusas. Por eso la gente le dice a uno cuando lo ve en un pasillo aquí, Padre, confiéseme en 2 minuticos. Y yo no me presto para eso, porque en 2 minutos tú me puedes ocultar tantas cosas. Pero a Dios, a la palabra de Dios, no le puedes ocultar nada, porque esa palabra somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú y yo escuchamos la palabra, esa palabra somete a juicio las verdaderas intenciones, los verdaderos motivos, las verdaderas causas de mis situaciones. Somete a juicio las intenciones de mi corazón. Por eso la palabra de Dios es una espada, porque cuando yo escucho, medito la palabra de Dios, esa palabra juzga, me juzga. Esa palabra de Dios realmente tiene el poder de descubrirme los deseos, los anhelos, las motivaciones. ¿Por qué hago algo? ¿Por qué digo algo? ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones al decir algo, al hacer algo? Y eso, por eso, mis hermanos, es la palabra de Dios, una espada de doble filo. Por eso ustedes y yo, por eso muchos católicos prefieren leer vidas de santos que leer la palabra de Dios.
Y yo no estoy diciendo que no se deben leer vidas de santos. Pero es que la palabra de Dios me confronta como no lo hace nada ni nadie. Desvela el corazón, desnuda el alma. La palabra de Dios desnuda el corazón, desnuda el alma. La palabra de Dios me hace ver verdaderamente como soy. Como soy. Por eso uno a veces le tiene miedo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sí me muestra verdaderamente quién soy. La palabra de Dios verdaderamente me descubre mi pecado, mi debilidad. La palabra de Dios verdaderamente me dice quién soy. A los ojos de los demás puedo ser esto o aquello. Puedo ser un líder, puedo ser importante, puedo tener una apariencia. Pero la palabra de Dios es una espada profunda de doble filo que corta, que llega allá hasta lo más profundo. Algunas versiones de la Biblia dicen, llega hasta los tuétanos, es decir, hasta lo más íntimo de los huesos, allá donde no llega nadie. Ese es el poder de la palabra, esa es la fuerza de la palabra. Ese es el poder de la palabra, capaz de desnudar al ser humano. Mis hermanos, ¿cómo seríamos nosotros si todos los días leyéramos la palabra? Si nos dejáramos desnudar por la palabra, si nos dejáramos tocar, si se nos juzgaran todos los días las intenciones del corazón, de los pensamientos y del alma. ¿Cómo seríamos de transparentes, de limpios, si uno todos los días se dejara someter a juicio por Dios? ¿Cómo seríamos de limpios? ¿Cómo seríamos de transparentes? ¿Cómo seríamos de limpios los creyentes si todos los días nos dejáramos someter ante este tribunal que es la palabra de Dios? ¿Cómo seríamos nosotros? Es la palabra de Dios una espada. Somete a juicio los pensamientos. El pensar es mi razón, es mi lógica. Somete a juicio las intenciones del corazón. El corazón es la parte emotiva. Es el amor, es la pasión. Y la palabra de Dios somete a juicio la parte racional y la parte emotiva del hombre. Nada se escapa. La palabra de Dios somete a juicio todo mi ser. Por eso la palabra de Dios, cuando yo la escucho, esa palabra no vuelvo a ser igual cuando la escucho. Entonces la palabra de Dios es espada, porque es para luchar cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Pero la palabra de Dios es espada, porque la palabra de Dios me saca, me juzga, me somete a juicio cada que la escucho. Me dice, ¿de verdad es verdad lo que estás diciendo? Cuando dices lo que dices, ¿cuál es la intención al decirlo? Por eso, el hombre y la mujer, el predicador, el ministro de música, el ministro de alabanza, el sacerdote, la religiosa, el servidor, que todos los días escudriña las escrituras, que todos los días se mete en la palabra, será poco a poco herido. Por eso a veces uno cuando escucha la palabra llora, porque uno se da cuenta que uno es barro, que uno es porquería, que uno no es tan santo como uno cree o como los demás piensan de uno, que uno no tiene tan rectas intenciones como uno cree o como los demás piensan de uno. La palabra es una espada que penetra, que juzga. Déjate juzgar, déjate juzgar. Pero la palabra tiene otra característica. Tercer texto que voy a leer con ustedes. Apocalipsis
capítulo 10, versículo 10 a 11. Apocalipsis, capítulo 10, versículos 10 a 11. Lo sitúa en el contexto del capítulo 10. El ángel, el hombre que está viendo esta revelación, el hombre que está escuchando esta revelación, que la está viendo, ve un ángel y el ángel lo lleva a un lugar y le dice: come el libro. Es decir, come la palabra, cómete la palabra, devora la palabra. Y mire lo que le pasó al hombre del Apocalipsis, que está contando de alguna manera algo que le pasó también al profeta Ezequiel. Tomé el rollito de la mano del ángel y me lo comí. Y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando me lo hube comido, se volvió amargo en mi estómago. Entonces me dijeron: tienes que anunciar otra vez lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Palabra de Dios. La palabra de Dios es hiel y miel. La miel es suave, deliciosa, agradable. La miel le suaviza a uno la garganta. Cuando uno está enfermo de la garganta, le dan miel. La miel es producto del trabajo de las abejas, de un trabajo delicado. Pero la miel es agradable, es suave, es deliciosa. El rollito es la palabra que juzga las naciones, la palabra que hay que anunciar. Y dice: en la boca la palabra es como miel. Me gusta la palabra, gusto la palabra, saboreo la palabra, disfruto la palabra, llevo la palabra, amo la palabra. Pero en el estómago se me volvió amargo, se me volvió hiel, se me volvió dura, se me volvió veneno. En la boca miel, en el estómago hiel. Y saben, la palabra de Dios es miel a la boca y veneno al estómago. La palabra de Dios es dulzura al escucharla, pero cuando me dejo juzgar por ella, como decía la carta a los hebreos, cuando me juzgan los pensamientos, se me vuelve amarga, se me vuelve dura, se me vuelve difícil, se me vuelve incomprensible, se me vuelve amarga. Es miel en la boca, pero es dura en el estómago. Allá en el estómago, a donde va todo lo que te has comido, y todas las hamburguesas, y todos los burritos, y todas las popusas, y todas las arepas, donde se te ha ido todo. En la boca es miel, en el estómago es amarga. Y hermanos, igual en la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando uno la escucha, ¡qué hermosa es! La palabra de Dios, cuando uno la tiene en los labios, cuando la está pronunciando o cuando la está escuchando, ¡qué deliciosa es la palabra! ¡Qué bella es la palabra! ¡Qué hermosa es la palabra! ¡Cuánto anhelo tu palabra! Pero cuando esa palabra viene a lo profundo del ser, cuando esa palabra se me mete a las entrañas, cuando esa palabra me toca a lo profundo del alma, cuando esa palabra me juzga, ahí sí que me duele, ahí sí que es amarga, ahí sí que me corta, ahí sí que me envenena. Y me envenena en el sentido de que esa palabra cuando se mezcla con todo lo demás, esa palabra comienza a purificar, comienza a limpiar, comienza a sanar, comienza a destruir.
Y por eso, mis hermanos queridos, la palabra de Dios es miel, pero es también amarga. A veces la palabra desde adentro le produce a uno como una amargura. A veces desde adentro esa palabra le produce a uno como un dolor, porque uno sabe que no es fiel. Uno sabe que no se acomoda a ella. Uno sabe que no ama. Uno sabe que no es verdaderamente fiel a ella. Y esa palabra me duele, esa palabra me quebranta. Por eso a veces uno, cuando está conmovido por esa palabra, se agacha. Por eso a veces ustedes y yo, cuando le vamos a pedir perdón al Señor, nos agachamos. ¿Por qué? Porque en el estómago me duele, en las entrañas. En la Biblia las entrañas habla de lo que me revuelve, de lo que es más profundo. Por eso dice el Señor: te he amado con amor entrañable, te he amado con amor de adentro. Me dueles, dice el Señor. Y a veces la palabra, mis hermanos, es miel, pero a veces la palabra es dura. Cuando leíamos ayer, aparte de la exhortación apostólica postsinodal, la palabra de Dios, la palabra del Señor, Verbum Domini, del Papa Benedicto XVI, el Papa decía una cosa en la introducción que me llamó la atención. Yo me leí toda esa exhortación apostólica. Y decía el Papa que cuando estuvieron los obispos reunidos hablando de la palabra, pusieron la palabra en el centro. Y que a la luz de la palabra se examinaron. Que a la luz de la palabra dijeron: ¿somos lo que tenemos que ser o no? A la luz de la palabra dijeron: ¿somos santos o no? Y ahí es donde la palabra es miel, pero la palabra es dura en el estómago, porque me confronta, porque no vuelvo a ser el mismo, porque esa palabra me toca las entrañas, porque esa palabra verdaderamente me revuelve el alma. Qué bueno que nosotros los católicos nos dejáramos revolver el alma y el corazón por la palabra. Qué bueno que nosotros nos dejáramos remover el ser, el corazón por la palabra. Es miel, pero quema por dentro. Es miel, pero cuando me pasa de la boca, me quema esa palabra. Ahora bien, en la segunda carta a Timoteo, cuarto texto bíblico que quiero leer con ustedes. Cuarto texto bíblico. El primero fue Efesios 6, el segundo Hebreos 4, el tercero Apocalipsis 10, el cuarto segunda de Timoteo 3. Capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo 3, 15 a 17. Dice, Pablo hablándole a Timoteo, le dice: recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Hermanos, aquí nos podríamos retornar, aquí me podrían sonar 3 pianos. Aquí nos podríamos extender. Recuerda la palabra de Dios, que conoces desde niño, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven. Y Pablo le dice: recuerda las sagradas escrituras que desde niño se te han pronunciado, como a ti y a mí. Recuerda la palabra, la sagrada escritura que desde pequeño en la Santa Misa se te ha dicho. Y dice: porque esa palabra
puede instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios puede instruirte, puede mostrarte el camino, puede conducirte a la salvación, te instruye, te enseña, te muestra el camino, te instruye, te saca de la ignorancia. ¿Sabe usted y yo por qué somos ignorantes en las cosas de Dios? Porque no nos instruimos en la palabra, porque no devoramos palabra, porque no nos comemos ese rollito, porque no se vuelve miel y amargo. Esa palabra tiene poder para instruirte y llevarte a la salvación. Usted es ignorante en las cosas de Dios, porque usted no conoce el significado de las sagradas escrituras, porque usted y yo no las meditamos. Y luego dice Pablo a Timoteo, toda escritura está inspirada por Dios, es de Dios, proviene de Dios y es útil. Miren para lo que es útil la escritura: para enseñar, para corregir, para reprender, para educar en una vida de rectitud, y para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La palabra de Dios es útil para reprender, corregir. Lo reprende a uno, no es para corregir al otro, no es para corregir al otro. La palabra de Dios es útil para corregirme, para instruirme, para prepararme a realizar toda clase de bien, para instruirme, para orientarme, para alimentarme, para enseñar, para corregir, para llevar una vida de rectitud. Esa es la utilidad de la palabra de Dios. Esa palabra es útil para corregir, reprender, exhortar, prepararme para hacer toda clase de bien. Usted se quiere preparar para hacer toda clase de bien. Escuche las escrituras, conozca las escrituras, escudriñe las escrituras. Ahí es donde usted tiene que entender cómo uno se prepara para hacer el bien. Es ahí, en las escrituras. La recomendación que le da Pablo a Timoteo para hacer el bien es una sola: déjate instruir, corregir, exhortar por la palabra, por las sagradas escrituras. Es allí donde tú aprenderás, donde serás instruido. Sé instruido en la palabra de Dios. Siéntete corregido por la palabra de Dios. Así que esa palabra es espada. Penetra hasta lo profundo del alma. Somete a juicio las intenciones. Somete a juicio los deseos. Así que esa palabra es miel y hiel. Así que esa palabra corrige, exhorta. Así que esa palabra me muestra realmente quién soy, me instruye. Quinto texto. Vamos a leer. Yo me leí anoche, despacio, pero solamente le voy a hablar de algunos versículos. Usted después en su casa se lo leerá todo. El Salmo 119. Alabanza a la palabra de Dios. Alabanza a la ley de Dios. Es el título que tiene aquí en mi Biblia. Alabanzas a la ley de Dios. Alabanzas a la palabra de Dios. Y yo les voy a leer a ustedes únicamente algunos versículos
Tengo aquí, les voy a leer como 5 o 6, pero rápidamente. Salmo 119, lo que hace la palabra de Dios, la ley de Dios. Salmo 119, versículo 1 a 3. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y te buscan de todo corazón. ¿Dice qué? Felices. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Diga duro. Felices los que siguen tus mandatos, los que siguen la palabra del Señor. Son felices. No dice desgraciados, aburridos, hartos. Dice felices. Ayer me dieron un regalo tan bonito, porque hace un año aquí yo dije que no había visto mucho una imagen de María sonriente, no la había visto mucho. Ayer aquí, la hermana, su esposo me pintó una imagen de María sonriente. Qué bonito regalo, gracias. Dice la palabra de Dios, felices los que siguen la enseñanza del Señor. ¿En dónde está la enseñanza del Señor? En su palabra. Somos felices. Segundo, versículo 9. Escuchen los jóvenes. Hay jóvenes aquí, levanten la mano. Levanten la mano. 1, 2. Mira aquí toda esta juventud represada. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Jóvenes, quieren llevar una vida limpia. Vivan de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí está la limpieza del alma y la limpieza del corazón. Quieren llevar una vida limpia. Vivan de acuerdo con la palabra de Dios. Versículo 11. Salmo 119. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios guardada en el corazón nos evita el pecado, nos aleja del pecado, nos da fuerzas para vencer el pecado, nos hace felices, hace que los jóvenes lleven una vida bonita y nos da fuerzas para evitar el pecado. Versículo 43. Salmo 119. No quites de mi boca la palabra de verdad, pues he puesto mi esperanza en tus decretos. Es tu palabra, son tus decretos los que sostienen mi esperanza. ¿Saben qué es la esperanza? La esperanza es la convicción que tenemos nosotros de que el futuro siempre será mejor. Y dice el Salmo 119, versículo 43. No quite de mi boca la palabra de verdad, pues he puesto mi esperanza en tus decretos. Es la palabra del Señor la que sostiene mi esperanza. Son sus decretos, es su enseñanza la que sostiene mi esperanza, la que no me vuelve pesimista. Versículo 54. Escuchen esto, ministerio de música. Aquí hay para todos hoy. Tus leyes han sido mis canciones en esta tierra donde soy un extranjero.
tus leyes, tu palabra, son mis canciones. Dice el salmista que la palabra del Señor han sido sus canciones. Yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Las canciones más bellas de la renovación son las que están basadas en la palabra de Dios y no en letras humanas. Yo no citaré nunca una canción que no esté basada en la palabra divina. Porque es la palabra de Dios la fuente de inspiración de mis canciones, dice el salmista. ¿Qué inspira tus canciones? Me emocionó tanto ayer cuando Marilyn comenzó a cantar algo. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Amaré, amaré porque Él está conmigo, amaré porque Él conmigo está. Amaré, amaré, amarás, amaremos en el nombre del Señor. ¿Qué dice? Vencer y amar. Eso es palabra de Dios. Vencer, vencer, amar, amar. Eso no se le olvida a uno jamás. Eso se mete aquí. Tus palabras han sido mis canciones. Es lo que me inspira mi canto. Tu palabra, Señor. ¿Recuerdan este canto? Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya. Ese es el lema de este congreso. Él es el mismo. Es el mismo. Tus palabras inspiran mis canciones. Escuchen este. Versículo 44 y 45. Salmo 119, 44 y 45. Quiero poner en práctica tu enseñanza. Siempre, por toda la eternidad. Así podré vivir en libertad, pues he seguido tus preceptos. Mi libertad está en seguir tus preceptos, tus enseñanzas. La palabra de Dios me da esperanza. La palabra de Dios es el motivo de mis canciones. La palabra de Dios es la que hace que los jóvenes lleven una vida limpia. La palabra de Dios nos vuelve felices. La palabra de Dios me hace vivir en libertad. Y un último versículo, el 105. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara que me ilumina el camino, una lámpara que me evita irme a los hoyos, una lámpara que me evita el peligro, es una lámpara a mis pies y luz en el camino. Es una luz en el camino, tu palabra, una luz en el sendero. Si yo sigo esa luz, no me extraviaré. No me iré ni a derecha ni a izquierda, sino que seguiré el camino recto. Tu palabra es lámpara. Hay hermanos que a veces la palabra no hacen de la palabra una lámpara, sino que tienen luciérnagas. ¿Saben ustedes lo que es una luciérnaga? Un animalito que alumbra, pero es así. La luciérnaga es así, allá y para acá. En cambio la palabra es lámpara. No está aquí, aquí, allá. Es luz en el camino, guía. Hay hermanos que le dicen a uno: padre, estoy perdido, porque usted está siguiendo luciérnagas. Aquí, allá, aquí, allá. Pero cuando la palabra de Dios es lámpara, usted no se extravía, usted no se pierde. Ya es invisible,
demasiada tecnología ya. Pero quiero decirles, con este ambiente musical, dos cosas muy sencillas para terminar. Primera, esa palabra requiere meditación. Está en todos los textos. Como María, que guardaba estas cosas en su corazón. Para que la palabra pueda hacer todo esto. Hacerme feliz, llevarme a la libertad, juzgar, motivar la esperanza, ser luz, juzgar mis pensamientos. Hermanos, hay que meditar, hay que guardar, hay que hacer como María, guardar la palabra, meterla en el corazón, hacer silencio, tener momentos de silencio para que la palabra cale, porque la palabra llega y la palabra al escucharse va tomando forma en mí, cuerpo en mí. Entonces lo primero que hay que hacer para que esta palabra produzca todo este efecto es: aprenda a meditar, hermano, a hacer silencio, a sacar todos los días unos minutos en silencio para que la palabra lo encuentre a usted reposado. Hay que meditarla. María guardaba todas esas cosas en su corazón. Y a veces nosotros estamos tan afanados, ya no tenemos tiempo. Nosotros queremos unción express. Ven por tu milagro. Unción express. Ya, aquí. La palabra tiene que trabajar. La palabra tiene que hacer algo en nosotros. Y para eso el mejor ejemplo es la abeja. La abeja, para producir miel, se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Nosotros queremos que las cosas hoy no nos tomen tiempo. Si vendieran en el supermercado un unciómetro, seríamos felices. Pero la unción toma tiempo. La unción viene de escuchar la palabra. La unción viene de meditarla, de acogerla, de dejar que la palabra verdaderamente me hiera, que sea espada, que me toque, que me hiera, que me muela. Es lo primero que hay que hacer. Pero lo segundo, les voy a decir la última palabra sobre esto. Descubrir el sentido de las escrituras es un don, y es un don del resucitado. Ayer nos hablaba el padre Ricardo de los discípulos de Emaús. Yo vuelvo a hablarles hoy una reflexioncita sencilla. Los discípulos de Emaús volvieron a su tierra. Y Jesús se puso en medio de ellos y comenzó a explicarles las escrituras. Y empezó por el Antiguo Testamento y la ley y los profetas. Y les empezó a explicar las escrituras. Y cuando ellos se dieron cuenta que era Él, dijeron: ¿y acaso no nos ardía el corazón? ¿Y acaso no nos ardía el alma cuando Él nos explicaba las escrituras? ¿Y acaso Él, cuando nos explicaba las palabras, no nos hacía arder el corazón? ¿No nos hacía enamorarnos más? Algo sucedía en nosotros. ¿Saben qué, mis hermanos? El comprender el sentido pleno de las escrituras, el saber el significado total de las escrituras, es un don del resucitado. Es un regalo del resucitado. Es el resucitado mismo el que tiene que suscitar en nosotros la escucha. Es el resucitado mismo el que tiene que producir en nosotros la respuesta. No es resultado de un esfuerzo humano. Atención. Sí, yo hago mi esfuerzo, estudio, leo, reflexiono, hago cursos. Pero yo conozco muchos biblistas que han hecho cursos de hebreo, de griego, de arameo, de todas las lenguas, y son secos. Sí, los conozco. Conozco biblistas que han hecho todos los estudios en el bíblico de Roma y en el de Jerusalén, pero son secos. Es que saborear la palabra, disfrutar la palabra, conocer el verdadero sentido de la palabra, es un don del resucitado. Como conozco
mucha gente en la renovación carismática, ancianas muchas, que han hecho estudios de acuerdo a sus capacidades, pero se dejan instruir por el resucitado y aman la palabra con un amor y le explican a uno la palabra con un amor. Porque es que, déjenme decirles esto, ¿para quién se escribió la palabra? ¿Quiénes eran los primeros que escucharon la palabra? Eran hombres toscos, ignorantes, burdos, no eran instruidos. Pedro no fue al seminario. ¿Y cómo iba a ir si tenía suegra y esposo? Ustedes se imaginan eso. Lo que quiero decirles con esto no es ni despreciar lo intelectual, pero lo que quiero decirles con esto es que alcanzar la verdadera dimensión de las palabras es un don del resucitado. Es que el resucitado se ponga con nosotros, como con los discípulos de Maús, y camine con nosotros, y venga con nosotros, y nos explique, y nos desenvuelva, y nos desarrolle, y nos muestre el valor, el alcance de la palabra. Por eso, mi hermano, si usted quiere que la palabra sea como una espada, que corte, que penetre, que juzgue, que vaya hasta lo íntimo, que te haga feliz, que sea una lámpara, que te vuelva el motivo de tu esperanza, mi hermano, solamente tienes que hacer una cosa. Jesús de Nazaret, tú que estás resucitado, haz conmigo como lo hiciste con los discípulos de Maús. Ponte a caminar conmigo, explícame las escrituras y caliéntame el corazón que está frío y solo. Amén. Tenga la bondad, mis hermanos, de cerrar los ojos. Y vamos a hacer una oración sencilla de minutos. Y lo único que yo te voy a pedir, Señor, para toda la familia Carisma en Misiones, y para toda la renovación carismática católica, y para toda la iglesia, y para la obra del minuto de Dios en la que yo trabajo, lo único que te voy a pedir ahora, Señor, es que me des amor por tu palabra. Lo que yo te voy a pedir en este momento, Señor, es que me des gusto por tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, en este momento el don de amar tu palabra, de acogerla, el don de dejarme penetrar por ella hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, allá a donde están mis pensamientos, allá donde nadie llega. Yo sí quisiera, Señor, ser uno que se deja amar, escuchar, que se deja penetrar, que se deja envolver, juzgar por tu hermosa palabra. Amén, amén. Hace un día, cuando estuvimos orando,